Why Jesús Ken 21. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. ¿Por qué vino Jesús? Acabamos de completar el estudio de la serie para aprender sobre quién es Jesús y por qué vino a este mundo, según los testigos presenciales que caminaron y hablaron con Jesús cuando estuvo en la tierra. La venida de Jesús ha tenido controversias para todo ser humano, en el pasado, presente y futuro. Su venida afecta nuestra razón de ser, y nos hace preguntarnos, ¿por qué existimos? ¿Cuál es nuestro destino final? Como cristiano, si no entendemos el por qué vino Jesús a este mundo, podría ser la causa para tener una vida equivocada, y adoptar ideas y expectativas falsas sobre lo que Dios es para nosotros, y el propósito que tiene para nuestra vida. En muchos círculos cristianos hoy en día es común escuchar decir que Jesús vino a darnos vida abundante, para decir que Cristo vino para darnos propósito en la vida y hacernos felices. Como prueba de que Jesús quiere que vivamos la mejor vida posible, muchas personas citan esta afirmación hecha por Jesús: yo he venido para que tengáis vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Sin embargo, cuando las personas sinceras encuentran un problema tras otro, y se sienten abrumadas por las dificultades y el trabajo pesado de la vida, a menudo se preguntan, ¿dónde está la vida abundante? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Está Dios enojado conmigo? Otros terminan decepcionados con Dios cuando la vida resulta más difícil de lo que pensaron y no logran la bendición que esperaban. El éxito en esta vida, del que Jesús habló con su declaración acerca de la vida abundante, no es lo primero. Los testigos presenciales entendieron que Jesús se refería, no era una vida llena de riqueza y opulencia, sino una vida transformada. En la última serie señalamos que los primeros seguidores de Jesús, los testigos oculares, estaban convencidos de que Jesús es Dios, plenamente hombre y plenamente Dios, una persona con dos naturalezas, humana y divina. En esa serie analizamos el Evangelio de Juan, escrito por uno de los primeros apóstoles, y uno de los más cercanos seguidores de Jesús. Juan abrió su Evangelio con una declaración clara de que Jesús es Dios, el eterno Creador. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho. Juan 1 del 1 al 3. La siguiente verdad que Juan escribe acerca de Jesús, diciendo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Juan llamó a Jesús la luz de todos los hombres, porque Él reveló el verdadero conocimiento de Dios, porque Él es la fuente de toda vida verdadera. La palabra griega traducida vida en este pasaje, es zoe. Juan, en su Evangelio y en sus epístolas, usa zoe para demostrar que la vida es Cristo mismo, que Jesús es la vida increada absoluta y perfecta. En Juan 5:26, dice, porque, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en él mismo. En 1 de Juan 5:20, que Jesucristo es el único Dios verdadero, y la vida eterna. En 1 de Juan 5 del 11 al 13, dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que al creer en Él, en Jesucristo, tienen vida eterna. Cuando Jesús habló de vida abundante, no estaba hablando de riqueza de vida, sino de calidad de vida, estaba hablando de la vida eterna, la vida increada en Dios mismo. Por la fe en Cristo nosotros venimos a ser participantes de esta vida. La vida eterna es más que una existencia sin fin, es una vida de comunión y relación con Dios Todopoderoso. La vida eterna es conocer a Dios. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan al Dios Todopoderoso, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Tenemos un destino más grande que esta vida, un propósito que es más importante que dónde vivimos, quién nos casamos, o qué trabajo o ministerio tenemos.
Dios Todopoderoso desea que seamos más que sus criaturas que Él cree, sino que seamos hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios al participar de Él, guiado por su Espíritu, porque tenemos una vida nueva. Cuando Dios creó al primer hombre, a Adán, creó a toda la raza humana. El deseo de Dios era que la humanidad aprenda a depender de Él y de su vida y espíritu. El libro del Génesis nos informa que los primeros días de la humanidad en la tierra, y de la vida en un mundo hermoso e impecable. Se mencionan dos árboles específicos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un comer de un árbol expresaba una elección de dependencia de Dios, el otro expresaba su elección de independencia de Dios. Una elección traería vida, la otra, muerte. Génesis 2:17. Adán eligió la independencia de Dios a través del pecado, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. El pecado es elegir hacer lo que nosotros queremos enfrentándose a la voluntad de Dios. El pecado de Adán afectó a la raza humana y a toda la creación, como resultado de la elección del hombre. Este mundo, la humanidad y la tierra misma está imbuida de maldición y muerte. Génesis 3 del 17 al 19. Cuando Adán pecó, el pecado entró en toda la raza humana. Su pecado extendió la muerte por todas partes del mundo, de modo que todo comenzó a envejecer y morir, porque todos pecaron. Romanos 5:12. Desde entonces, la muerte ha azotado tanto al planeta como a la raza humana y los hombres están separados de Dios, y no tienen la vida de Dios. Todas las cosas, hombres, animales y plantas se corrompen y mueren. Cada problema en el mundo es, en última instancia, una expresión de la muerte que impregnada en la creación a causa del pecado. Jesús vino a este mundo para ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado, para abrir el camino para que todos los que creen en Él, sean restaurados a Dios, y restaurados para ser su familia a través de la fe en Él. Pablo, un testigo ocular, escribió, que Jesús vino una vez para siempre, para quitar el poder de pecado para siempre mediante su muerte en sacrificio por nosotros en la cruz. Hebreos 9:26. Pedro, un testigo ocular, escribió, Cristo murió por nuestros pecados una vez para siempre. Él nunca pecó, pero murió por los pecadores para poder llevarnos sanos y salvos a casa con Dios. Primera de Pedro 3:18. Juan, un testigo ocular, escribió, Dios nos mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna. Zoe, a través de él. Primera de Juan 4:9. Después de la declaración inicial de Juan sobre Jesús, Juan 1 del 1 al 4, en la próxima vez que usó la palabra vida Zoe en relación con Jesús, Juan citó una declaración que Jesús hizo en una conversación con un líder religioso, un fariseo llamado Nicodemo. Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:14 al 15.0. Jesús estaba haciendo referencia a un evento familiar en la historia de Israel, mientras estaban en camino de regreso a su tierra ancestral después de que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, y de las serpientes venenosas invadieron su campamento. Muchos israelitas fueron mordidos y murieron. Números 21 del 4 al 6. Moisés oró por el pueblo y el Señor le dijo que hiciera una réplica con una serpiente de bronce y lo colgara en un poste, prometiéndoles Dios que cuando fueran mordidos por las serpientes el veneno no les afectaría, que si miran a la serpiente el veneno perdería su efecto y no morirían. Números 21 del 7 al 9. Este evento real, tipificó de cómo Jesús sería levantado en la cruz y crucificado para que todos los israelitas condenados por el pecado, la serpiente antigua, al mirar a la cruz de Cristo serían salvos y recibirían la vida eterna. Zoe. En Juan 3 del 14 al 15. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en un poste, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz para que todos quienes creen en él, no perezcan, sino que tengas vida eterna. Jesús continuó su punto con esta declaración, porque Dios amó tanto y apreció tanto mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que cualquiera que cree, confía, se aferra a él, no perecerá, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Notemos, Jesús dice que los que creen en Él no perecerán. La palabra griega que se traduce para perecer, significa destruir completamente, perecer y ser privado de la muerte física con la separación eterna de Dios que es vida. Dios Padre, motivado por el amor, envió al Hijo, y al Hijo, que es Dios mismo, vino voluntariamente para que el mundo
todos los hombres y mujeres sea salvo de perecer, separados eternamente de Dios que es vida. No hay mayor destrucción que le pueda venir a un ser humano que perder el propósito por el que fue creado. Todos los seres humanos fueron creados para llegar a ser hijos e hijas de Dios a través de la fe en Él, y luego vivir en una relación amorosa con Él, no solo en esta vida, sino en la venidera. El pecado nos ha descalificado para nuestro propósito creado. Jesús vino para abrir el camino para que seamos restaurados a Dios. En Efesios 1 del 4 al 5, hace mucho tiempo, incluso antes de crear el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para ser santos y sin mancha a sus ojos. Su plan inmutable siempre ha sido adoptarnos en su propia familia al traernos a Él a través de Jesucristo, con alegría. En 2 de Timoteo 1 del 9 al 10, dice, es Dios quien nos salvó para vivir una vida santa. Él hizo esto, no porque nosotros lo merecía, sino porque este era su plan mucho antes de la fundación del mundo, mostrar su amor y bondad para con nosotros por medio de Cristo Jesús, dejando claro que la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que rompió el poder de la muerte, y nos mostró el camino a la vida eterna a través de las buenas nuevas del Evangelio. La misma palabra griega que se traduce perecer, se usa en otra declaración específica para demostrar lo que Jesús hizo y del por qué vino a la tierra. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Jesús hizo esta declaración un poco antes de la crucifixión, cuando se dirigía a Jerusalén para ser condenado. En este tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Zaqueo que trepó a un árbol para verlo. Jesús, llamándolo a Zaqueo, le dijo, hoy vengo a hospedarme en tu casa. Lucas 19:1 al 10. La multitud comenzó a murmurar porque Zaqueo era publicano, cobrador de impuestos de los romanos en esa zona y muy rico. Los publicanos eran judíos que trabajaban como recaudadores de impuestos para Roma, eran considerados traidores a su pueblo y fueron despreciados. Jesús vino a buscar y salvar a los hombres perdidos y Zaqueo era uno de ellos. A lo largo del ministerio de Jesús fue criticado por comer con recaudadores de impuestos, publicanos y pecadores. Jesús les responde, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. La palabra arrepentimiento es utilizada por Jesús y en todo el Nuevo Testamento, significa apartarse del pecado y seguir a Jesús viviendo en obediencia. En una ocasión, también unos meses antes de que Jesús fuera crucificado en respuesta a más críticas de líderes religiosos por asociarse con pecadores, Jesús contó 3 parábolas sobre tesoros perdidos. Lucas 15 del 1 al 32. En las 2 primeras parábolas Jesús habló de un hombre que tenía 100 ovejas, pero una se perdió. En la segunda parábola, Jesús habló de una mujer que tenía 10 monedas de plata y se le perdió una de ellas. En ambos casos los propietarios buscaron diligentemente hasta encontrar lo perdido. Entonces a ellos les llamó a amigos y familiares para regocijarse con ellos por los objetos perdidos que se encontraron. Jesús terminó cada parábola con, de la misma manera, el cielo será más feliz por un pecador perdido que vuelve a Dios que más de 99 otros que son justos, y no se han extraviado. Lucas 15:7. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios, cuando incluso un pecador se arrepiente. Lucas 15:10. Entonces, Jesús contó una parábola sobre un hijo perdido. El hijo tomó la herencia de su padre, se fue de casa, y gastó todo el dinero en una vida corrompida y desenfrenada. Durante una época de hambruna, el hijo terminó en una pocilga, comiendo comida para cerdos, pero en ese momento él recobró el sentido, y regresó a la casa de su padre. El hijo se dio cuenta de que había pecado tanto contra el cielo, contra Dios Todopoderoso, y contra su padre. Lucas 15 del 11 al 21. El padre, al verlo volver, le dio la bienvenida a casa y luego celebró con una fiesta alegre, nosotros celebrando feliz, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero ahora lo encuentran, y comenzó la fiesta. Lucas 15:24. Tengamos en cuenta que la oveja, la moneda, el hijo, eran valiosos para sus dueños. Los artículos no perdieron su valor para su dueño cuando se perdieron, pero ese valor, el dueño tenía que buscarlos hasta encontrarlos. Tengamos en cuenta también que estos elementos no pudieron cumplir el propósito creado mientras estuvieron perdidos. Perdido es la misma palabra usada cuando Jesús dijo, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él confía no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Jesús contó esta parábola para ilustrar el hecho de que los hombres perdidos tienen valor para Dios. Jesús vino a abrir el camino para los hombres pecadores sean restaurados a la imagen de su Creador, al propósito que fuimos creados. Notemos un punto más en la parábola sobre el hijo perdido. Una vez el hijo se arrepintió verdaderamente de su pecado y cuando volvía a casa, hubo un proceso de limpieza y restauración. En Lucas 15:22, dice que su padre dijo a los sirvientes, «Rápido, trae la túnica más fina de la casa y ponla en él, luego, consigue un anillo para su dedo y sandalias para sus pies». Los que oyeron hablar a Jesús, y estaban familiarizados con el Antiguo Testamento reconocieron que el cambio de ropa significaba la eliminación del pecado. Zacarías 3:4. El público también sabía que los anillos eran una señal de dignidad y honor, y los zapatos eran un símbolo de libertad, porque los prisioneros no usaban zapatos. Hay mucho simbolismo en esto, pero el punto para nosotros es que, aunque este sucio y apestoso malvado el hijo, se había arrepentido verdaderamente y había regresado a la casa de su padre, por eso, el padre inició un proceso de limpieza, y la restauración necesaria para transformar en un hijo apto para vivir en su casa. Jesús vino para abrir el camino para que hombres y mujeres pecadores fueran transformados en hijos santos y justos hijos de Dios. El apóstol Pablo, en el contexto de Dios, dice que Dios llama a las personas según su propósito para ellos. Escribió, porque Dios que conocía de antemano a su pueblo, y los escogió para que fueran como su hijo, y para que su hijo fuera el primogénito, con muchos hermanos y hermanas. Romanos 8:29. Nuestro propósito y nuestro destino es llegar a ser hijos e hijas con la semejanza de Jesús, hechos a su imagen en carácter semejante a Cristo, hijos e hijas que son santos y justos en todos sus pensamientos, palabras y acciones, tal como lo es Jesús, el Hijo perfecto. Pablo escribió que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y para purificarnos para sí mismo un pueblo para su posesión, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Se está restaurando vida abundante al propósito en que fuimos creados al convertirnos en participantes del Espíritu y la vida de Dios, al ser conformados a la imagen de Cristo, llegar a ser semejantes a Cristo en carácter, un hijo o hija plenamente agradable a nuestro Padre Dios. Todo ser humano quiere saber por qué estamos aquí, y cuál es el destino y cuál es nuestro propósito. Para responder adecuadamente estas preguntas, debemos comenzar con Dios nuestro Creador, con sus planes y propósitos. Él no existe para nosotros, nosotros existimos para Él. Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir gloria, honor y poder. Porque tú creaste todo, y es para tu placer que existan y sean creado. Nuestro propósito, nuestro destino es ser transformados en hijos e hijas santos, y justos de Dios por su Espíritu y vida, hijos e hijas que le glorifican plenamente en cada pensamiento, palabra y obra. Jesús vino a este mundo para hacer posible esta restauración, haciendo una transformación total en nuestras vidas. Mucho más la próxima semana. Bendiciones. Diana.